¿Alguna vez terminaste un libro y sentiste que la historia no había terminado del todo? Que había algo más, que los personajes seguían viviendo más allá de la última palabra. Eso es exactamente lo que pasa entre el Evangelio de Juan y el libro de los Hechos. Juan termina con Pedro junto a un fuego, mirando a Jesús después de la resurrección. Y Lucas, que escribió Hechos, arranca exactamente donde lo dejó, con los mismos discípulos, el mismo Jesús resucitado y una promesa que todavía no se ha cumplido. Hoy vamos a leer esa transición, del lago de Tiberias al monte de los olivos, del desayuno de pescado a una nube que se lleva a Jesús al cielo, y en medio de eso, una pregunta que cambia a Pedro para siempre. ¿Me amas? Juan capítulo 21, versículos 1 al 19, la aparición en el mar de Tiberias y la restauración de Pedro. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Díceles Simón: a pescar voy. Y dícenle: vamos nosotros también contigo. Fueron y se subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada. Y venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y díjoles: mozos, ¿tenéis algo de comer? Respondiéndole: no. Y él les dice: echad la red a la mano derecha del barco y hallaréis. Entonces la echaron, y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de los peces. Entonces aquel discípulo al cual amaba Jesús dijo a Pedro: el Señor es. Y Simón Pedro, como oyó que era el Señor, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y echóse a la mar. Y los otros discípulos vinieron con el barco, porque no estaban lejos de tierra, sino como a 200 codos, trayendo la red de peces. Y como descendieron a tierra, vieron ascuas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Díceles Jesús: traed de los peces que cogisteis ahora. Subió Simón Pedro y trajo la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y siendo tantos, la red no se rompió. Díceles Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos osaba preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Y viene pues Jesús y toma el pan y les da, y asimismo del pez. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestó a sus discípulos habiendo resucitado de los muertos. Y cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Dícele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele él: apacienta mis corderos. Vuélvele a decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: sí, Señor, tú sabes que te amo. Dícele: apacienta mis ovejas. Dícele la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Entristecióse Pedro de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y dícele: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Dícele Jesús: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Y esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele: sígueme. Pedro acababa de escuchar sígueme por segunda vez en su vida. La primera fue a orillas de ese mismo lago años atrás, cuando era pescador, y Jesús pasó y lo llamó. Ahora, después de la traición, después del gallo, después de las lágrimas, Jesús vuelve a ese mismo lago, enciende un fuego y le dice las mismas palabras: sígueme. Como si quisiera borrar todo lo que había pasado en medio y comenzar desde donde comenzaron. La historia de Pedro no termina aquí junto al lago. De hecho,
acaba de comenzar de nuevo. Y Lucas, que escribió el libro de los Hechos, nos va a mostrar en qué se convirtió ese sígueme. Pasamos ahora al inicio de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 1 al 11. La ascensión de Jesús y la promesa del Espíritu. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que escogió, fue recibido arriba, a los cuales, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Qué oísteis? Dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo, no muchos días después de estos. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, he aquí 2 varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Los mismos hombres, los que pescaron toda la noche sin atrapar nada, los que desayunaron pescado junto a un fuego que Jesús encendió, los que escucharon sígueme con el olor al lago todavía en la ropa, son los mismos que ahora están de pie en el monte de los olivos, mirando al cielo con la boca abierta mientras una nube se lleva a Jesús. Y los ángeles les hacen la pregunta más práctica que se les pudo haber hecho en ese momento. ¿Qué estáis mirando al cielo? No es una reprensión, es una redirección. Jesús ya se fue, pero volvió a dejar algo antes de irse. Una promesa, una misión y una dirección. Seréis mis testigos hasta lo último de la tierra. Fíjate que no les dijo, intenten ser mis testigos, ni esfuércense. Dijo, seréis, como una consecuencia inevitable de lo que recibirán. El Espíritu vendrá sobre ellos, y lo que ese Espíritu produce en una persona no se puede contener. Pedro, el que negó 3 veces junto a un fuego, va a pararse en Pentecostés a predicar ante miles. El mismo hombre, completamente diferente, no porque se esforzara más, sino porque esperó la promesa. Hoy, si sientes que tu historia también necesita un sígueme de nuevo, si hay un gallo que cantó en tu pasado que todavía te pesa, recuerda que Jesús no cambia el lugar del encuentro. Vuelve al lago, enciende ese fuego y te hace la misma pregunta. 2 textos, una historia que no para. Eso es lo que tiene la Biblia. Nunca termina de sorprenderte cuando la lees en contexto. Comparte este video con alguien que necesite saber que las segundas oportunidades también vienen con fuego encendido y desayuno preparado. Suscríbete, activa la campanita y nos vemos en la próxima lectura. Que el que dijo sígueme te encuentre donde estás hoy.